Queridos amigos, muy buenos días. Estamos iniciando la clase número 5 respecto a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Soy Rudy Chávez Salazar y a continuación vamos a ver el capítulo tercero, Derechos Civiles y Políticos, la sección 1, Derechos Civiles. Es muy importante conocer nuestra estructura respecto al manejo de la Constitución. Es por eso que debemos explicar que en la primera parte hemos visto y vamos a concluir de ver las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, entre los artículos 1 al 145. Tenemos el título 1, las bases fundamentales del Estado, que tiene 3 capítulos. El capítulo primero, que habla del modelo de Estado. El capítulo segundo, que habla de los principios, valores y fines del Estado. Y el capítulo tercero, que nos habla del sistema de gobierno. Es muy importante para todos los estudiosos que quieran comprender, analizar la Constitución, tener siempre el conocimiento de la Constitución estructurada en base a lo que nosotros estamos mostrando en este acápite. Y bueno, posteriormente también vamos a hacer el desarrollo de los artículos para que se entienda mucho mejor. Vamos al título 2, derechos fundamentalísimos, derechos fundamentales y garantías. Dentro de este título 2 tenemos 7 capítulos. El capítulo primero habla de las disposiciones generales. El capítulo segundo nos habla de los derechos fundamentalísimos. El capítulo tercero habla sobre los derechos civiles y políticos. El capítulo cuarto nos habla de los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Capítulo quinto, derechos sociales y económicos. El capítulo sexto, educación, interculturalidad y derechos culturales. Y el capítulo séptimo nos habla de comunicación social. Entendida de esa manera, vamos a entrar a lo que concierne el capítulo tercero. Derechos civiles y políticos, artículos 21 al 29. En la sección 1 nos indica sobre los derechos civiles. Los derechos civiles basados en la autoidentificación cultural, la privacidad, la intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad. La libertad de pensamiento, de espiritualidad, la religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos, y la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada, ¿no? Siempre con fines lícitos. También a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual. También a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Asimismo, la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano. Hablando de la dignidad y la libertad de la persona, nos indica que tienen un carácter de inviolables. También que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona también tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva y también puede ser oral o puede ser también escrita, siempre reclamando la obtención de una respuesta formal y pronta. También nos indica que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Respecto a los derechos civiles, nosotros entendemos el principio de igualdad. Y aquí nosotros vamos a hablar no solamente de igualdad, sino de libertad y solidaridad. Todos ellos también recogidos después de la Revolución Francesa y también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy importante considerar un derecho humano porque tiene
principios rectores históricos. Y gracias a ellos también se habla de la libertad. La libertad, un derecho humano exigido después del siglo XVI, el derecho a la vida y a la integridad física, a pensar libremente y expresarse también libremente. Hace que, bueno, el gobierno pueda, ¿no es cierto?, dar también cumplimiento y no pueda ninguna autoridad, ¿sí?, detener en forma ilegal estos actos. También, bueno, hay que hablar de las garantías de imparcialidad y a tener también propiedad, ¿no? Se reconoce siempre entonces los derechos civiles y los derechos políticos de las personas. También, pues, es importante indicar que en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace referencia a los derechos económicos, derechos sociales y también los derechos culturales. El derecho al empleo, al salario justo, la vivienda, la salud, la educación y la cultura. Entonces, nuestra Constitución siempre está pegada a los principios rectores del derecho constitucional a nivel nacional y a nivel internacional. En el capítulo tercero tenemos derechos civiles y políticos explicados en sus artículos 21 al 29. En la sección 2 precisamente habla sobre los derechos políticos. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes. Puede ser de forma individual o de forma colectiva. La participación es equitativa, tanto mujeres y varones, ¿no? Las bolivianas y los bolivianos que residen en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás que va a señalar la ley. El ejercicio de los derechos políticos se suspende cuando existe una sentencia ejecutoriada, cuando haya pues la toma de armas o prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. Es muy importante considerar en los derechos políticos la ordenación que nosotros tenemos sobre el Estado. Dentro de las normas éticas, las normas jurídicas, nace también el cumplimiento de un derecho político. El lugar de prelación respecto al derecho constitucional y administrativo ordena el derecho político y también les da una estructura dinámica, la organización política y sus relaciones con la sociedad, el orden y la actividad política, incorporando el método sociológico y político, ¿no? Y bueno, no hay que abandonar también el medio jurídico inherente a esta disciplina porque está en la Constitución toda la estructura de la organización política. El derecho político siempre está en todas las sociedades y también las sociedades antiguamente organizadas han tomado este modelo y también manejamos actos políticos en el derecho constitucional. Este sistema del derecho político nos ayuda a entender las transformaciones de la ciencia política. La ciencia política que evoluciona y es una disciplina de estudio. Es por eso que también estudiamos con el derecho público el derecho político. El derecho político tiende, ¿no es cierto?, a considerar un conjunto de nociones fundamentales para la comprensión de la realidad social y también política, la realidad política contemporánea. El derecho político, entonces, es la rama del derecho público que estudia la estructura dinámica de la organización política y sus relaciones y funciones. Su objetivo es la organización política y su contenido un sistema de conceptos derivados de una teoría de la sociedad, la teoría del Estado, la Constitución y los actos políticos.
Por eso es fundamental la comprensión de esta parte de los derechos políticos. Avanzando en el capítulo cuarto, tenemos los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Este acápite es totalmente novedoso. Es nuevo, este modelo de Estado plurinacional habla de la integración de naciones antiguas en el conocido Abya Yala al inicio de la humanidad y también al inicio de la gran población humana en nuestra región. Por primera vez se reconoce en nuestra Constitución a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados. Ellos tienen la protección y el respeto de sus formas de vida individual y también colectiva. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición y la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Se toma en cuenta al pueblo afroboliviano, que goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos culturales reconocidos en la Constitución para nuestras naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Los pueblos originarios tienen formas de convivencia, tienen formas también de cultura. Es por eso que ahora hay un expreso reconocimiento constitucional y su espíritu está presente en nuestra Constitución. En la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, se tuvo también el conocimiento de su dominio ancestral, que no ha desaparecido, más al contrario se ha mantenido. Y bueno, nuestras naciones indígenas originarias campesinas han sido tan sabias que al momento de tener contacto con agentes de otros países extranjeros, ellos han cuidado su forma de tener su administración cultural. Y es por eso que a lo largo de la historia se ha podido considerar que estos pueblos han subsistido. Y hoy día la Constitución reconoce ese derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno, el derecho a su cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales. El concepto de la nación boliviana habla de la totalidad de bolivianas y bolivianos, pero también ahora habla de la totalidad de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, que ahora se integran bajo esos nombres como parte también del pueblo boliviano. Acá también, bueno, expresamos la libertad de las creencias espirituales de acuerdo a sus convicciones. Ya se habla también de un nuevo idioma, ¿no? Que debemos respetar y también hablar para que nosotros tengamos contacto con las naciones originarias y bueno, todos los que son servidores públicos tienen la obligación también de aprender esos idiomas de acuerdo al lugar donde van a prestar servicios. Y bueno, tenemos reconocimiento de los aymaras, los quechuas, guaraníes, araona, canichana, chimán, guarayo, machaja, chuyay, callahuaya, mojeño trinitario, mojeño ignaciano, movima, tacana, uruchipayo, yaminagua. Entonces, también son idiomas hoy día oficiales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Y aquí, bueno, también se hace preponderancia al mantenimiento de las formas de vida de todos los que conformamos Bolivia en
armonía con el ambiente y la biodiversidad. El manejo de la ecología, la dinámica ecológica, los circuitos, los ecosistemas que tenemos, también que están relacionados muchos con los ámbitos culturales. La circulación de los saberes más antiguos, las cosmovisiones integrales, el manejo del hogar, el manejo de la morada de los habitantes en sus territorios y el manejo también de todos los seres orgánicos y vivos. Por eso, nuestra Constitución, al considerar nación y pueblo indígena originario campesino, se refiere a toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión. Entonces, podemos indicar también que existe una nueva perspectiva de derechos. Tenemos la Declaración de Derechos Colectivos, tenemos los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que van a estructurar nuevos derechos constitucionales a partir de la presente Constitución política. En el capítulo quinto tenemos los derechos sociales y económicos. Principalmente tenemos el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo y al empleo. Asimismo, tenemos el derecho a la propiedad, tenemos los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, el derecho de las familias, el derecho de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores también. Hablando del capítulo sexto, tenemos educación, interculturalidad y derechos culturales. El reconocimiento de la educación. El derecho a educarnos, el derecho de poder nosotros buscar una forma de convivencia exitosa, bueno, viene a ser importante porque la educación es la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Tiene la obligación el Estado de sostener, garantizar y gestionar la educación para todas las bolivianas y todos los bolivianos. También la educación superior, donde se desarrollan procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales, los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. También el tema de cultura. Tenemos la diversidad cultural reconocida. La diversidad cultural que constituye la base esencial del Estado plurinacional que tenemos. La ciencia y tecnología e investigación. El Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de investigación científica, la investigación técnica y la investigación tecnológica. ¿Para qué? Para el beneficio de toda la población, para el beneficio de toda nuestra nación. Asimismo, también se reconoce el derecho al deporte y a la recreación, base fundamental también de la salud. En el capítulo séptimo tenemos la comunicación social. Se garantiza la comunicación y el derecho a la información. Se garantiza también el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información. Siempre que pues haya prudente información verídica, se va a dar constancia de una correcta, eh, una correcta información a la población. Es por eso que se garantiza también a las trabajadoras y a los trabajadores de la prensa de libertad de expresión,
el derecho a la comunicación y a la información, ¿no? Los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, los valores morales y los valores cívicos. En todas las culturas del país, en la producción y difusión de los programas educativos plurilingües y el lenguaje alternativo para discapacitados. También la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social que deben respetar siempre los principios de veracidad y principio de responsabilidad. Estos medios de comunicación no podrán conformar de manera directa o indirecta monopolios o oligopolios, ¿no? Y bueno, también se apoya la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y también igualdad de oportunidades. Tenemos también en el título 3 deberes, ¿no? No solamente tenemos derechos en nuestra Constitución, los derechos también tienen el cumplimiento de deberes, ¿sí? Por eso que todos los que estamos en nuestro Estado plurinacional tenemos deberes que cumplir. Tenemos que también aportar con, con nuestra esencia, nuestro comportamiento, el manejo de leyes, a el manejo preciso de nuestra Constitución. Por eso es importante recalcar estos deberes y el primero habla respecto a conocer y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es muy importante que nosotros, conocedores del derecho y las personas que están aprendiendo esta gran ciencia, el de replicar a todas las personas, el de conducir también en todos los idiomas, la explicación correcta de la Constitución. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos el conocimiento y el cumplimiento. Y asimismo, divulguemos toda la teoría del derecho constitucional para que ninguna persona quede exenta y pueda alegar ignorancia a la ley, ¿no? No olvidemos que la ley es obligatoria para todos los que residimos en este Estado plurinacional de Bolivia. Otro deber es conocer y respetar los derechos reconocidos en nuestra Constitución, promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución, defender y promover y contribuir el derecho a la paz, el fomentar la cultura de paz, trabajar según capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. También tenemos el deber de formarnos en el sistema educativo hasta lograr el bachillerato. También tenemos deberes de tributar en proporción a nuestra capacidad económica. Denunciar y combatir los actos de corrupción. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. Asistir y proteger y socorrer a sus ascendientes. Socorrer en todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. También el de prestar el servicio militar obligatorio para los varones, el defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia. También el deber de respetar nuestros símbolos y también los valores que tenemos. Deber de resguardar y defender y proteger el patrimonio natural, el patrimonio económico, el patrimonio cultural de Bolivia. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir al uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. También tenemos el deber de defender nuestro medio ambiente adecuado para el desarrollo de todos los seres vivos. Y aquí tenemos algo importante. Hablamos de todos los seres que componen nuestra Pachamama. No solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, toda la biodiversidad que tenemos de animales. Respecto al título cuarto, debemos entender las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa. Este título cuarto tiene
3 capítulos. En el primer capítulo se habla de las garantías jurisdiccionales, en el capítulo segundo de las acciones de defensa, en el capítulo tercero de los estados de excepción. Vamos al capítulo primero, garantías jurisdiccionales. Como hemos explicado, en los derechos puede haber vulneración a esos derechos. Y bueno, como están en nuestra Constitución, nosotros debemos también reclamar la vulneración cuando sea legalmente establecido y se pueda probar con acciones de defensa. Es por eso que los derechos que se han reconocido en nuestra Constitución son aplicables, gozan de iguales garantías para su protección. Las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. Los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad es contra la humanidad, los delitos de traición a la patria, de crímenes de guerra, los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten ningún régimen de impunidad. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Se garantiza la presunción de inocencia. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente con un debido proceso. Está prohibida también la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Si hay partes en conflicto, esas partes gozan de igualdad en oportunidades para ejercer durante el proceso, las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la vía indígena originario campesina. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial. No se puede juzgar por comisiones especiales. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes. También son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. La ley solo dispondrá para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. Comete delito de traición a la patria el que tome armas contra su país, el que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros. También comete delito de traición el que promueva acciones para la desintegración territorial o que atenten contra la unidad del país. Avanzando en el capítulo ya segundo, entramos a las acciones de defensa. La primera acción de defensa es la acción de libertad. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, puede interponer una acción de libertad. Antes esta acción se llamaba, ¿no es cierto?, el recurso de habeas corpus. Hoy día evoluciona e indicamos que se llama en nuestra Constitución la acción de libertad. Podemos acudir de manera oral o escrita para esta acción, para presentar esta acción, ya sea por uno mismo o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal. Esto ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal. Se solicitará que se guarde tutela a su vida, que haya el cese de la persecución indebida,
que se restablezcan las formalidades legales y se restituya el derecho a la libertad. También tenemos la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional que tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, que supriman los derechos reconocidos por esta Constitución o la ley, o también que amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Entonces, esta acción de amparo hoy es bastante utilizada como una garantía también para que nosotros podamos reclamar, ¿no? Y bueno, eh, la acción de amparo y sus fallos emergentes van a ser también vinculatorios, ¿no? A diferentes, tal vez, casos similares, que, bueno, las autoridades puedan ayudar, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la Constitución, amparados también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de protección legal, ¿no? Así como la acción de libertad, la acción de amparo constitucional debe ser utilizada por todas aquellas personas que vean esos actos u omisiones ilegales, ¿no? Y bueno, también, bueno, hay muchas veces que se restringen o se suprimen los derechos que están en esta Constitución y bueno, hay que hacer el reclamo correspondiente, ¿sí? También aquí vemos el ejercicio pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional que va a tener la revisión de estos fallos que se van a emitir y también va a modular también, ¿no? Con sentencias constitucionales. Avanzando, tenemos la acción de privacidad. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebidamente o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos de bancos de datos públicos o privados o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación por interponer la acción de protección de privacidad. La acción de protección de privacidad es un recurso de garantía constitucional. Y bueno, nosotros utilizamos este recurso para poner en conocimiento, para objetar, para eliminar o rectificar datos que hemos registrado por los medios que están señalados en la Constitución. Y bueno, principalmente queremos la protección de nuestros derechos individuales, principalmente referidos a la intimidad y privacidad, ya sea personal y ya también sea familiar. También protegemos con esta acción las restricciones informativas, también que por ley se dan, o por razón de seguridad nacional que establezca el Estado, ¿no? Bueno, acá también podemos ver que muchas veces las autoridades, servidores públicos o privados, ¿no?, tienen el deber de cumplimiento de esta protección de privacidad y ante la vulneración, pues nosotros tenemos el derecho a solicitar, ¿no es cierto?, la protección de nuestra privacidad sin expresión, sin, vamos a decir, exclusión alguna. La libertad que nosotros tenemos con la prensa, por ejemplo, la libertad de prensa, muchas veces, ¿no es cierto?, puede vulnerar la privacidad de las personas. Es por eso que se debe cotejar correctamente la fuente de una información antes de ponerla a público y pues nosotros acá tenemos también la protección de nuestra privacidad ante la prensa que pueda entrometerse en la vida íntima de una persona o familia sin que la misma pueda plantear muchas veces ante los medios una reclamación.
Pero bueno, tenemos también el cumplimiento de la normativa amparada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 14, el derecho a la rectificación o respuesta. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley, ¿no? La Declaración también de Principios sobre la Libertad de Expresión, en su artículo 8, todo comunicador tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, ¿ya? Y bueno, la acción de privacidad, una vez que es planteada, tiene una decisión inmediata. Esa decisión es ejecutada inmediatamente y sin observación, ¿no? Al igual que la acción de la libertad, pues todas las autoridades están obligadas a poder a ver esta acción de privacidad en un caso, ¿no es cierto?, inmediato. Pasemos a la acción de inconstitucionalidad. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, y pues en la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. Y aquí tenemos que utilizar bastante esta acción porque sabemos que desde la vigencia en 2009 de esta nueva constitución, se debería haber ya, ¿no es cierto?, modificado, modulado, actualizado todas las demás leyes. Pero muchas leyes hasta el día de hoy no han sido, ¿no es cierto?, totalmente actualizadas. Más al contrario, hay ya artículos fuera de vigencia o leyes fuera de vigencia, pero hay que reclamarlos, hay que hacer estas acciones. ¿Para qué? Para que mediante la Constitución nosotros busquemos, ¿no es cierto?, el amparo de nuestra Constitución sobre cualquier otra ley que sea hoy día ya vulneratoria, ¿no? Esta declaración de inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, de una resolución, una ordenanza, se utiliza como un instrumento eficaz, ¿no? Porque podemos cuestionar esos instrumentos legales. Muchos ya no están vigentes y pueden llegar a vulnerar nuestros derechos. Muchos ya no se aplican y es por eso que debemos demandar ante también nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación o derogación expresa de estas normas, ¿no? Pero bueno, al utilizar esta acción de inconstitucionalidad, nosotros solicitamos, ¿sí?, inmediato cumplimiento a la Constitución y pues nuestro Tribunal Constitucional también plurinacional nos va a dar el amparo también de poder utilizar correctamente la supremacía constitucional y pues nuestros juzgados y tribunales ordinarios que ejercen el control de constitucional deben apegarse al ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, ¿no? Esta acción es sumamente entonces importante. Pasemos a la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales, también al incumplimiento, ¿sí?, de la ley por servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Esta acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada o por otras nombre con poder suficiente ante juez o tribunal competente y se tramitará de la misma forma que la acción de amparo constitucional. La resolución final también se pronuncia en audiencia pública. La acción de cumplimiento nos ayuda bastante porque nuestra doctrina constitucional hoy día tiene
a ser efectiva porque defiende de efectiva protección de nuestros derechos fundamentales, la efectiva protección y uso de nuestras garantías constitucionales para reconocer y proteger a toda la estructura jerárquica normativa establecida y también defender, ¿no es cierto?, el uso y cumplimiento por parte de todos. Muchas veces, pues, el derecho de obtener respuesta eh, en una sentencia, en un plazo razonable, cuesta bastante tiempo y pues muchas veces no se ejecutan como corresponde. Y eso es lo que nosotros vemos también que puede afectar el derecho de las personas y esto ya también se ha enmarcado en el artículo 8, inciso 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Es una situación de excepcionalidad porque todas las instituciones en nuestro Estado plurinacional, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, una vez que hayan emitido sus fallos, una vez que hayan emitido, ¿no es cierto?, sus resoluciones, tienen que cumplir las mismas. Entonces, la jurisdicción constitucional ayuda a esta protección de derechos de las personas y también las libertades. Las garantías que tenemos en el habeas corpus, la acción de libertad, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de privacidad y la acción de cumplimiento tienen protección especial. De cumplimiento también. La jurisdicción, por eso constitucional, habla de que tenga una estructura jerárquica establecida constitucional y que pues siempre haya cumplimiento de la misma, la Constitución. Todas nuestras autoridades, ¿sí?, también se deben apegar al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene la finalidad de exigir la protección judicial por parte del Estado, también pues invocada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional no restituya los derechos humanos alegados, puede recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de restablecimiento de estos derechos violados, petición en contra del Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, mediante correo o internet o en un tiempo no mayor de 6 meses de notificada la sentencia de fondo. Vean cómo entonces no solamente exigimos el cumplimiento a nivel nacional, pero también tenemos un nuevo bloque de constitucionalidad que nos da la posibilidad de utilizar, en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La acción popular. La acción popular es importante porque procede contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, reconocidos por nuestra Constitución Política del Estado. Esta acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que puede existir. Se puede interponer esta acción por cualquier persona o a título individual o en representación de una colectividad y con carácter obligatorio. El Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. Esta acción es totalmente novedosa, es totalmente protectora también de todo lo que nosotros reconocemos como Pachamama, nuestra madre tierra, la naturaleza. Esta acción hoy día es bastante utilizada como un medio de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos, por ejemplo, para proteger el ambiente sano,
la moralidad administrativa, los espacios públicos, el patrimonio cultural, la seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios, la libre competencia económica, pero siempre protegiendo a nuestro entorno, porque nosotros vivimos en ese entorno, estamos en una sociedad, habitamos un espacio, existe contaminación, existe deforestación, existe, ¿sí?, bastante posibilidad de afectación a la salubridad que nosotros tenemos, a nuestro derecho al agua, por ejemplo, que es contaminado hoy en día con mercurio. Tenemos la posibilidad de reclamar inmediatamente, porque causa un daño inmediato a nuestros seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. No puede existir, ¿no es cierto?, la vulneración de todo nuestro espacio territorial. Tenemos que proteger a nosotros también, por eso es que cualquier persona puede plantear esta acción popular en el lugar donde estén, en el territorio de Bolivia. Cada uno de los bolivianos está habilitado para poder plantear esta acción popular y va a ser escuchado porque estamos protegiendo nuestra convivencia territorial, estamos protegiendo también con esta norma que nuestras autoridades también escuchen y ellos también no infrinjan la Constitución, la ley, ¿no? O muchas veces también las autoridades que infringen, hay que pues reclamar constantemente, hay que nuevamente ser, ¿sí?, directos participantes en la protección de nuestra forma de vida con la Pachamama, con la Madre Tierra. Y bien, estas acciones entonces son importantes, son realmente utilizables. Y bueno, esta parte vamos a terminar con el capítulo tercero, los estados de excepción. Existen estados de excepción en caso de peligro para la seguridad del Estado, una amenaza externa, una conmoción interna o desastre natural, ¿no? La presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar estado de excepción en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, no podrá suspender el derecho al debido proceso, no podrá suspender el derecho a la información, no podrá suspender los derechos de las personas privadas de libertad. Acá nosotros nos apegamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27 sobre la suspensión de garantías. En caso de guerra, de peligro público o de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, ¿no? También en su artículo 2 del artículo 27, en su numeral 2, la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de nacionalidad, los derechos políticos, ni las garantías judiciales deben ser suspendidas, ¿no? La protección de estos derechos están en esta convención. Asimismo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 27, habla de esta suspensión de garantías, cuidando, ¿no?, principalmente que los estados puedan, ¿sí?, en estados de excepción, cuidar siempre el cumplimiento de los derechos y las garantías que se han declarado, no solamente a nivel nacional, sino también existe una protección internacional. Muy bien, quedo siempre agradecido a todos ustedes por estar en estas clases tan importantes para su conocimiento. Y bueno, vamos a preparar la clase número 6 consecutiva y con una descripción detallada, ¿no?, como lo estamos haciendo hasta ahora. Reciban un cordial saludo
a todos nuestros queridos hermanos que nos están viendo, a todos nuestros estudiantes. Y bueno, siempre es importante para todos los ciudadanos conocer la Constitución. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.